El 82. En 1982 estaba yo en 10º bachillerato en el Colegio Juan 23. En ese tiempo el colegio donde está la estación de policía hoy, ahí en la 10, ahí estaban los laboratorios del Colegio Juan 23. Estaba el laboratorio de física, el de química, y ahí funcionaban dos cursos. Y en ese año hubo una circunstancia muy particular, y es que el servicio de agua era muy deficitario, y particularmente en ese momento el agua no era potable, incluso tenía situaciones de excremento humano, y el punto de captación del agua potable en Malambo era en la laguna de Mesolandia. Mi mamá formaba parte de un comité cívico que existía, y entonces habían líderes de la Luna, del Concord. Me acuerdo que del Concord estaba como Rafael Guerrero, de la Luna había un apellido de la Cruz, gente muy valiosa, unos excelentes ciudadanos. Y mi mamá del casco viejo de Malambo, o sea, aquí del centro, también era integrante. Y el comité lideró la propuesta de marchar a pie para protestar por el agua desde donde está la oficina del CISBEN, que es la alcaldía antigua, ahí es el lugar de donde nació la alcaldía de Malambo, desde ahí hasta la gobernación a pie. Y nosotros estábamos en 10º de bachillerato, yo formaba parte del consejo estudiantil del colegio, y nosotros también fuimos en esa marcha. Mi mamá, nosotros salimos como a las 8:15 de la mañana, 8:30, y llegamos a la gobernación a eso de las 12 del día. Allá llegamos en el recorrido, por una marcha pacífica con pancartas y haciendo alusión para llamar la atención de las autoridades en el problema del agua. Y fíjate que eso hace 38 años. Y mi mamá, como líder cívica, estuvo liderando pues esa gesta de protestar por el agua. Y yo la tengo muy grabado porque esa fue mi primera experiencia desde el punto de vista de una protesta social ante una deficiencia en el servicio público del agua. Eso tuvo resultados porque posteriormente se hicieron unos estudios y Malambo comenzó a pensar no solamente en el punto de captación del agua desde la laguna de Mesolandia, sino que ya se pensó también por los lados de donde lo que hoy existe, que es Puerto Pinza, el parque industrial. Y eso se miró porque es que en algunos momentos cuando el río Magdalena en determinada época bajaba el nivel, entonces el agua ya se volvía en un momento dado también muy deficitaria, muy contaminada. Y eso era lo que traía consigo pues que se generaran pues, muchos problemas. Estamos hablando de un Malambo de menos de 40.000 habitantes. Todo el mundo se conocía, la gente dormía prácticamente con las puertas abiertas. Era el término que se utilizaba de que alguien que no era malambero o no residía en Malambo le decían, ahí va un forastero. Ese término, el forastero, bueno, era muy común que vinieran turcos aquí en el municipio pues a vender sus prendas, sus ropas, y era la época en que uno como hijo en ese tiempo estrenaba 2 veces al año, a final de año y en las fiestas patronales. Entonces ese era el Malambo bonito, y mi mamá pues formó parte de esa historia en los servicios públicos. No solo fue eso, también pues está lo del transporte, está también lo de la cultura. Mi mamá también forma parte de cuando nació la Casa de la Cultura. Ella es una de las fundadoras de las primeras juntas directivas de la Casa de la Cultura como tal, y también en la parte espiritual es de la socia fundadora de la Congregación de la Virgen del Carmen. Mi mamá hoy tiene 85 años y hay algunas cosas que pues por su edad pues ya se han ido como manejando pues un poco incoherentemente pues. Pero ella todavía, bueno, le damos gracias a Dios que tiene todavía mucho para darnos a nosotros, y nosotros pues felices de seguir eh, dándole gracias a Dios que nos las tiene a nosotros también a nuestro lado. Pero mi mamá en el fondo ha sido una líder cívica, pero yo diría que el mayor logro de mi mamá siendo pues su hijo es que mi mamá, el mejor logro de su vida no solamente es en el municipio, en esas actividades sociales. Yo diría que el mejor logro de mi mamá es que desde los 8 años
cuando mi papá nos abandonó a nosotros, mi mamá comenzó a trabajar, ya comenzó a darnos estudios, los valores, la educación, los principios, los valores. Y sin tener que tener un hombre al lado, mi mamá se dedicó en ese tiempo todavía de su juventud, que podía rehacer su vida, la dedicó pues a mis otros dos hermanos y a mí, o sea, a sus tres hijos, a mi persona, como a Javier, a Arnold, y nos dio a todos los estudios, los valores, los principios. Y yo creo que ese es el mayor orgullo de mi mamá, de que no necesitó tener un hombre al lado para educar a sus hijos en personas de bien, ciudadanos, honestos, responsables. Y cada uno de nosotros ya tiene su hogar y esas costumbres que mi mamá nos dio, de que en Navidad, la cena de Navidad, la etapa de la novena, en la parte espiritual, del 20 de julio, la bandera, de que no es como ahora nosotros, que si juega Colombia es que somos patriotas o somos nacionales, ¿no? La cátedra de la Unidad de Carreño, pues eso nos los aplicó estrictamente. Y no podemos negar, mi mamá nos dio palo a nosotros, porque lo que no estaba bien, mi mamá lo corregía era con palo, con chancleta, con escoba, con correa. Y nos pegó bastante, pero ninguno de nosotros quedó traumatizado y hoy pues nosotros le damos gracias a Dios, incluso cuando nosotros en nuestras travesuras de pelado pues cometíamos errores y nos castigaban, pues ella supo hacerlo. Y dentro de esas características de mi mamá también es que ella tuvo también una escuela, se llamaba La Perseverancia. Tuvo una escuela de esas que uno llama, que antes de ir a la primaria pues le enseñaban a uno desde los colores, los números, las letras. Entonces mi mamá tenía estudiantes que tenían su uniforme y los llevaba los domingos uniformados a la iglesia, a la Eucaristía. Entonces el colegio de ella se llamaba La Perseverancia, así se llamaba ese colegio. Y fue mi mamá también docente en su época de juventud en San Larga por unos años. Pero después mi mamá se enamora de mi papá y mi papá, siendo un hombre machista, no quería que mi mamá trabajara y prácticamente en ese sentido mi papá siempre opacó a mi mamá a lo que ella quería hacer. Mi mamá volvió, estando incluso en las actividades sociales y de actividades políticas, la gente quería que fuera mi mamá de pronto la que estuviera al frente, pero mi papá en su machismo no lo aceptaba. Mi papá se fue del municipio con otra mujer, hizo otro hogar en Valledupar, y sin embargo mi mamá no necesitó tener un hombre al lado para sacarnos adelante y darnos estudios, educación y hacer de que el municipio, pues en esos ideales que ella tenía, pues se reflejara su servicio en educación, en transporte, en cultura. Entonces, digamos que esa parte es un orgullo para nosotros, que mi mamá no es una madre desapercibida, sino una madre muy especial. No solamente nosotros como familia de hogar, sino también en el municipio por su vida y por sus ideales. Y para terminar, ¿cómo cambió, o sea, cuál fue el cambio que dio el municipio después de la gestión que ella hizo para el transporte? Bueno, esta es una pregunta muy importante porque fíjate, y eso yo diría que el pueblo no se lo ha agradecido a mi mamá. Y bueno, pero ella lo hizo de todo corazón, incluso puso hasta en riesgo su vida, porque cuando mi mamá va a Bogotá, mi mamá va a Bogotá a traerse la resolución del Ministerio del Transporte, de tal manera que ya Malambo, de acuerdo con el decreto 3104 del 78, ya Malambo formaba parte del área metropolitana de Barranquilla y nosotros teníamos que tener a nivel de transporte como de los servicios públicos unas tarifas urbanas a la tarifa que tenía Barranquilla. Sin embargo, muchas personas que eran los propietarios de los vehículos aquí, que en ese tiempo se llamaba Rutas Oriente, pues no entendieron eso. Pensaban que mi mamá los estaba atacando y les quería quitar el pan de cada día, de que con ellos, con el transporte, después de 2 o 3 viajes, ya a las 3 de la tarde guardaban su carro porque ya tenían para comer el día siguiente. Entonces, ellos no entendían que esos buses podían seguir trabajando, pero ya con una tarifa no intermunicipal como la tiene hoy Sabana Grande, Santo Tomás y todos los municipios de la Franja Oriental, sino como una tarifa urbana, que la tarifa que tenía Barranquilla, si nosotros somos parte del área metropolitana de Barranquilla, si en Barranquilla el transporte costaba 800 pesos, en Malambo tiene que costar 800. No, aquí nosotros pagábamos, por decir un ejemplo, para que el bus se llenara en el Busto de la Madre y llegara al boliche, y si el pasaje costaba, por decir un ejemplo, 1000 pesos,
teníamos que pagar a 1.000 pesos, mientras que en Barranquilla la tarifa urbana podía estar en 600, en 700. Entonces, eso no lo entendieron los dueños de los buses aquí en el municipio, y mi mamá, pues en una gestión que hizo tocando puertas, logró reunir los dineros y se fue solita a Bogotá, ya en sus ideales, y se trajo la resolución. Y a través de esa resolución hizo de que el Ministerio de Transporte, en lo que corresponde a Barranquilla, diera en licitación pública la ofertación del servicio de transporte para Malambo. Entonces nosotros teníamos nada más una sola ruta de transporte, que era Rutas Oriente. Y esos buses salían para Barranquilla hasta el boliche, y del boliche se llenaba y venían a Malambo, solamente estacionario. El hecho de que mi mamá se trajera la resolución significaba dos cosas muy distintas. Una, que ya no podía existir una estación estable, sino que el bus tenía que circular en Barranquilla, y el bus regresaba sin tener una estación allá. Entonces, en esa licitación para esos años es cuando entra a Malambo ya por primera vez, dejamos de tener nosotros los buses estos con estacas de madera, y entran los buses metálicos de una empresa tan importante en ese tiempo para Barranquilla y también para Malambo, como fue Trasdía, que eran buses totalmente mecánicos, como es metálicos. Y esos buses metálicos fue una revolución, porque ya nosotros, imagínense, ya el bus salía de aquí, de la luna, hacía un recorrido y lo llevaba uno hasta allá, hasta por los lados de donde está lo que es la alcaldía, la 38. Ya los buses salían y subían hasta por los lados de la 38, ya nos quedaban en el boliche, daban la vuelta y se regresaban. Entonces, esos avances fue, digamos, que a nivel del municipio, una de las obras muy importantes de mi mamá, porque a través y gracias a las ideas de mi mamá se pudo romper la tradición de los buses intermunicipales por el del bus urbano, teniendo en cuenta que ya Malambo formaba parte de la área metropolitana. Eso fue un beneficio incluso para todos nosotros los que ya comenzábamos la universidad, porque a nosotros nos tocaba entonces de ahí del boliche coger un bus de carrera 54, por lo menos yo que estudié en la Libre, tenía que coger un bus hasta allá. Cuando ya los buses comenzaron a rotar, ya uno cerraba hasta un transporte. Y eso fue lo que, digamos, que fue el plan piloto para lo que hoy tenemos. Ya rutas como Transmecar, Transalianco. Ya hoy una ruta de aquí llega hasta la 76, y ahora se está proyectando que haya una ruta por el corredor universitario para que siga beneficiando también a todo el segmento de los universitarios que están en Malambo. Y eso tiene su historia desde cuando mi mamá trajo esa resolución y arriesgó la vida, porque entonces aquí no le entendieron eso, y a mi mamá le hicieron un atentado, y a nosotros también, con unos disparos aquí en la casa donde vive mi mamá, y una bomba de gases lacrimógenos. Entonces, eso fue duro, pero mi mamá o sea, quisieron como amenazarla, como amedrantarla, pero eso le dio más valor a mi mamá, y más rápido se fue a Barranquilla a que se trajera y se licitara el servicio de transporte no intermunicipal, sino urbano. Y hoy, bueno, mi mamá, la historia le dio la razón, aunque el municipio, pues no todos saben la historia, y tampoco ha tenido a través de la autoridad esos reconocimientos, pero aquí estamos nosotros para dar testimonio de eso que no solamente fue real, sino que forma parte de la vivencia del municipio cuando hablamos de transporte. Bueno, muchas gracias, señor Manley.